¿Cuáles son las razones legítimas para salir de una iglesia? ¿Cuándo es el momento adecuado para salir de una iglesia? ¿Cómo se debe salir de una iglesia para unirse a otra? Te daré 3 respuestas: luz roja, luz verde, luz amarilla. Luz roja: 7 razones equivocadas para abandonar una iglesia. Luz verde: 3 razones básicas y aceptables para salir de una iglesia. Luz amarilla: una pregunta: ¿cómo se puede salir de una iglesia local de una manera que honre a Cristo? Luz roja: 7 razones equivocadas. Vayamos a la primera. Alguien ha pecado. Bueno, tal vez fue un líder. Podemos hacer una pregunta legible. ¿Es esta una buena razón para salir? Bueno, irse a causa del pecado no promueve la santidad. Hubo un grave pecado en la iglesia de Corinto, pero Pablo mandó a la iglesia a tratar con el miembro que había pecado, no a salir de la iglesia. Eso podemos encontrarlo en 1 Corintios capítulo 5, 9 al 13. Cuando Pablo mandó a los santos a salir de en medio de ellos, él se estaba refiriendo al mundo, no a la iglesia. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Entonces debemos responder a los hermanos que pecan con restauración, no con amputación. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. El segundo aspecto sería desacuerdo sobre asuntos doctrinales secundarios. Las convicciones bíblicas son importantes, pero no debemos estar dispuestos a morir en cada colina. Contiende ardientemente por la fe, pero no se debe romper la comunión por cualquier desacuerdo sobre las Escrituras. Pablo aconsejó a Timoteo: no dejes que nadie olvide estas cosas, pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Esas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16. Ahora, tercer punto: la falta de unión. Bueno, Dios odia a los que siembran la discordia entre los hermanos. Proverbios 6, versículo 16 al 19. Pero la evidencia de la salvación es el amor por sus hermanos y hermanas en Cristo. 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Y este amor se demuestra por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. No abandones el barco porque no puedes llevarte bien con los demás. Lo único que lograrás es tener el mismo problema en la próxima iglesia. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria, sino con humildad. Cuenten a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Un cuarto punto en cuanto a este punto, la verdad, ofensas personales. Habrá momentos en que los cristianos pequen unos contra otros. Entonces, ¿qué? Irte no es la respuesta. Desplazarte cada vez que seas o te sientas agraviado solo conducirá a múltiples transiciones de iglesia a iglesia. O te mantendrás en los márgenes de la iglesia, que es igual de malo. Jesús da la respuesta:
si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él a solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Estas simples instrucciones podrían impulsar el reavivamiento en muchas iglesias, pero ¿y si no hace caso? Bueno, hay una parte que es la parte presional, y es Mateo capítulo 18, versículos 16 al 20. Vamos al 5 punto. Falta de voluntad para someterse a la autoridad. Bueno, Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Podría pensarse de esta manera. Josué puede que fuera un mejor líder, pero la vara estaba en las manos de Moisés. Entonces, no luches contra lo que el Señor pone en el liderazgo sobre ti. Por supuesto, no debes sentarte bajo un liderazgo no bíblico, inmoral o abusivo. Pero hay una manera de lidiar con los líderes descalificados. Encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 20. Sin duda, tus pastores deben rendir cuenta, pero no ates a los líderes espirituales de la iglesia a tus preferencias personales, tradiciones vacías o prioridades que no son bíblicas. Deja que los líderes guíen y sé dispuesto a seguirlos. Hebreos capítulo 13, versículo 17 al 17. Ahora bien, vamos al sexto punto. En cuanto a parte de la parte roja, ¿verdad? Una baja visión de la iglesia. No hay ningún capítulo y versículo bíblico que te ordene ser miembro de una iglesia, pero la Escritura enseña tanto por lo que se asume como por lo que manda. No existe una categoría bíblica de un cristiano sin iglesia. Los apóstoles se preguntarían, ¿por qué lo llaman cristiano si no es parte de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia y Él no tiene experiencia fuera del cuerpo. No se puede estar conectado a la cabeza y desconectado del cuerpo. Cristo ama a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Y amar a Cristo es amar lo que Él ama, y lo que Él ama es la iglesia. Vamos al sexto punto en cuanto a esto: desobediencia a la verdad. Pablo le encargó a Timoteo a predicar la palabra, según de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Luego advirtió que la fidelidad a esta carga podría causar que algunos huyeran. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. La predicación fiel impulsará a algunos a irse de la iglesia, pero no se irán a casa. Van a encontrar una iglesia donde el predicador haga cosquillas a sus oídos. No permita que te ocurra a ti. Si estás siendo enseñado en la sana doctrina y en la predicación fiel por el amor de Dios, te aconsejo, quédate.